Buenos días. Desde el programa TEI queremos presentaros el último libro de José Mi Valle, un filósofo con el que compartimos sentimientos y pensamientos y cuyas reflexiones nos ayudan a caminar en la línea de ayuda mutua que el programa quiere incorporar en los centros educativos. José Mi Valle es un filósofo que ha escrito varios libros. Desde mi modo de ver, la trilogía, los 3 títulos de la trilogía que se llaman El triunfo de la inteligencia sobre la fuerza, o La capital del mundo en nosotros, o La razón también tiene sentimientos, son fundamentales desde el punto de vista didáctico para cualquier docente y son libros de uso de los miembros del programa TEI. Ahora queremos presentaros el último libro, que es este que tengo aquí, que se titula Acerca de nosotros mismos y que son unos ensayos escritos desde el confinamiento. Vamos a hablar con su autor. Bueno, Josemi, buenos días. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo fue el proceso de escritura? Sería un poco la primera pregunta que yo te haría en este tema. Bueno, buenos días, ante todo. Muchas gracias por concederme tu tiempo y tu atención y por darme la posibilidad de explicarme y de explicar la obra última que he escrito. Bueno, muchas cosas en la vida ocurren de manera muy azarosa y uno trata de explicarlas una vez que han ocurrido, pero no antes, porque se despliegan de manera aleatoria. Y el libro acerca de nosotros mismos, los ensayos desde el confinamiento, pues en realidad es un libro que yo no he escrito. Sí lo he escrito, obviamente, sino que es un libro que me he encontrado ya escrito. Empezó el confinamiento, al principio de marzo, el 16 de marzo, tomé la decisión de escribir, como escribo todos los martes, en el Espacio Humano Cero, en el blog, pero ampliar mi práctica creativa también a los viernes, porque intuía, es decir, que erróneamente, porque al final no fue así, intuía que el tiempo confinado iba a ser un tiempo muy homogéneo y muy plomizo. Entonces, para pautarlo de una manera más llevadera, más balsámica, decidí, pues eso, además de los martes, escribir también los viernes. No más o menos llevaba 2 semanas, 3 semanas de confinamiento, advertí que había una linealidad y también una unidad temática en los textos que estaba escribiendo. El confinamiento como experiencia radical era tan aplastante que todos los textos giraban en torno a temáticas vinculadas con la vida humana, pero una vida humana confinada. Los tiempos de producción se habían pausado y de repente los tiempos de vida tenían un enorme protagonismo. Estábamos deliberando en torno a los tiempos de vida. Bueno, pues tomé conciencia de que quizá ahí había una posible obra, un posible ensayo. Y lo que hice fue, a partir de más o menos pues esa tercera semana del confinamiento, tomé la decisión de que probablemente había un libro y lo que había que hacer era simplemente seguir escribiendo. Lo que sí que hice fue mantener absolutamente intactos los rituales creativos. A pesar de que quizá esos textos acabasen depositados en un libro, yo iba a mantener los martes y viernes las mismas prácticas. Y lo que escribiese esas mañanas antes de publicar en el Espacio Humano Cero era lo que finalmente iba a migrar al papel, al libro. Eso es lo que hice, simplemente para ser honesto con el momento del confinamiento. Hay un sesgo que se denomina la desviación retrospectiva. El sesgo más o menos nos viene a decir que nuestro cerebro tiende a utilizar la información que poseemos ahora para releer e interpretar acontecimientos pasados. Y por eso se sesga la realidad y por eso se distorsiona nuestra interpretación. Yo quería evitar eso y por lo tanto decidí escribir en tiempo real y que lo que escribiese en el confinamiento iba a ser lo que iba a deliberar del confinamiento. Así nace el libro. Muy bien. A mí me ha encantado. Yo lo he leído, de verdad que además lo he leído rápido, o sea, rápido, pero quiero decir que me ha motivado, que he estado leyéndolo un capítulo tras otro. Y de eso vamos a hablar un poco ahora, sin desgranar el libro, evidentemente, pero sí que vamos a tocar algunos de los puntos que tú tocas ahí también. Por ejemplo, el primero que me parece fantástico, que es ese de que la humanidad se inauguró en un acto de ayuda. ¿Cómo? Sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Bueno, en realidad el confinamiento y la pandemia puso de relieve ideas con las que yo convivo habitualmente. Yo dialogo sobre conducta humana
y ese diálogo que yo mantengo más o menos semanalmente, de repente se hipertrofió por lo que he comentado antes. Se suspende el mundo, sobre todo el mundo productivo, y de repente empezamos a pensarnos, a repensarnos, a resemantizarnos y a entender en qué consiste la vida cuando de repente todo lo que normalmente genera ruido a su alrededor se ha eliminado, ¿no? Se ha borrado. Entonces, los temas de los que yo deliberaba eran los temas habituales en mí, solo que de repente la pandemia, el confinamiento, al confinarnos, los puso en un primer plano. Esto para mí es fundamental, porque permitió además, la pandemia como elemento, permitió que muchas cuestiones que son muy abstractas, de repente fueran vivenciales y que las pudiéramos ver en tiempo real, pero también sentirlas epidérmicamente. Bueno, pues una de ellas es el acto de ayuda, ¿no? La ayuda, la reciprocidad, la ayuda mutua o el apoyo mutuo. Y recuerdo que uno de los ensayos que escribí fue ese, ¿no? Cómo, según algunos autores, la civilización se inauguró con un acto de ayuda. A mí me impresionó muchísimo una anécdota que le leí a Zygmunt Bauman y que aparece en La capital del mundo es nosotros, en la que él mismo contaba que a su vez su profesor de antropología, siendo el estudiante de bachillerato, les contó cómo para descubrir y datar los albores de las agrupaciones humanas se fijaban sobre todo en los fémures y en si la pierna estaba rota, pero si el individuo que tenía la pierna rota, sin embargo, había pervivido mucho tiempo. ¿Por qué? Porque era ayudado. Era Claro, ayudado. claro. Entonces, eh, la civilización humana, es decir, los rebaños de animales humanos, enseguida se veían si algunos de esos animales habían tenido algún tipo de adversidad en su cuerpo y, sin embargo, habían pervivido porque habían recibido la ayuda. La anécdota que cuenta Zygmunt Bauman es la de un niño que tiene la pierna rota, pero los estudiosos descubren que ese niño que tiene la pierna rota a una tierna edad, sin embargo, muere muchos años después. Y para que eso hubiese ocurrido, necesitó ser ayudado. Es el acto de la humanidad, porque la humanidad en realidad, una de las acepciones de humanidad es cuando uno se siente concernido por el otro. Y cuando te sientes concernido por el dolor del otro, ¿no? A mí me gusta decir que la ética, ética y humanidad son palabras muy sinónimas. La ética ocurre cuando de repente empezamos a pensar en plural. Ujú. Hallazgo de pensar en plural. Yo muchas veces trato de imaginar ese momento inaugural, ¿no? Cuando alguno de nuestros ancestros pensó, no pensó en él, sino que pensó en el otro, ¿no? Y luego, por supuesto, es un momento de absoluta inteligencia porque al ayudar al otro, en realidad estoy instaurando una lógica no solo de reciprocidad directa, sino también indirecta. Es decir, estoy estableciendo un criterio de ayuda mutua para ayudar al que lo necesita, pero simultáneamente estoy estableciendo una dinámica en la que yo puedo ser ayudado cuando yo lo necesite. Por lo tanto, creo que es la postura más inteligente de todas las posibles. Está claro. Y la postura que realmente refleja la humanidad. Pues bien, una vez pasado este tema, me gustaría también comentar, porque hay un apartado, un momento en el libro en el que tú dices que, y además coincide también con unas preguntas que hizo el programa TEI a algunos centros y tal, de qué es lo que esto te ha hecho a ti aprender, qué es lo que de aquí vas a sacar, qué vas a sacar de aquí, en claro, de cara hacia el futuro siempre, en plan proactivo, claro. Y además, de hecho, tú comentas algo así como, en lugar de volver a la normalidad, mejor vamos a construir otra que sea eso, una normalidad mejor. Eso de la nueva normalidad, pero ¿en qué sentido entiendes tú esa nueva normalidad? ¿Cómo sería para ti la normalidad a la que deberíamos de volver? A la que debería volver pues, la humanidad. Sobre todo, primero, nueva normalidad es un oxímoron, o sea, no puede... son son dos palabras que no pueden convivir juntas, no se contradicen. Toda la pandemia, sobre todo, lo que nos ha hecho es repensarnos, como decía antes. Y normalmente en la adversidad, las adversidades sirven para establecer y reestructurar prioridades. Normalmente en las épocas de bonanza, el ruido cotidiano nos hace olvidar de lo relevante. Y la adversidad sí que te establece rápidamente los puntos cardinales. Yo creo que debería servir precisamente para eso, para estratificar de nuevo la vida y poner la vida humana, la vida compartida, en el centro del escenario, ¿no?, de nuestras deliberaciones.
Cuando hablamos de si hemos aprendido, es hablar en pasado. El aprendizaje siempre es un presente continuo. Y siempre estamos aprendiendo. Aunque haya voces muy críticas y muy pesimistas en las que aseguran que no hemos aprendido nada, yo difiero totalmente y disiento. En el momento en el que en la conversación pública, en el discurso político, de repente estamos haciendo valoraciones sobre qué es lo relevante en la experiencia humana, ya hay una actividad performativa que nos está cambiando. Lo que pasa es que los cambios requieren tiempo. Normalmente somos pesimistas porque a los cambios estructurales le pedimos una velocidad biográfica y, sin embargo, esos cambios requieren una velocidad evolutiva. Por eso no los vemos y nos cuesta mucho entenderlos. Claro. Yo siempre vindico que del mismo modo que nosotros habitamos en los sueños de aquellos que nos anteceden, nosotros tenemos que establecer lógicas y soñar para que sean los que vivan después los que habiten los sueños que tenemos nosotros ahora. Claro que sí. Por eso, Humana, perdón, ¿decías? sí, la memoria humana es increíble porque se olvida rápidamente de las cosas, pero muchas cuestiones que ahora nos parecen muy cotidianas y de sentido común, muy obvias, hasta hace muy poco no existían. Entonces, tenemos que pertrecharnos de osadía, de valentía y de imaginación para hacer existir lo que ahora no existe, igual que hicimos existir antes lo que ahora nos parece muy normal. Claro. Esa normalidad es la que tenemos que reivindicar, siempre ir hacia lugares que nos planifiquen. Y en ese sentido, quizás ese capítulo tuyo también de las propuestas esperanzadoras, ¿no? Esperanzadoras, sí. Interesante, además que uno de los aspectos que toca es el tema también de la actitud del docente, que es algo que, claro, nosotros como docentes y dentro de también pues este trabajo que hacemos de formación nos interesa muchísimo, ¿no? Ese cambio de chip, ese cambio de actitud, que también lo proponemos en los chavales tienen que Sí, cambiar el chip. Cuenta un poquito, coméntanos. sí. Bueno, ese texto de decir, ya que estamos hablando del libro, las propuestas esperanzadoras lo escribí en unas condiciones de salud malísimas, porque yo padecí el coronavirus. Esta voz que tengo ahora no es mi voz, es una voz muy ronca, es la voz que llevo con ella 3 meses. Es una voz que a veces se dulcifica, a veces se ahuma, parece que está de fiesta. Es la voz coronavírica. Sí, yo siempre comento que hago filosofía de la posibilidad. Entonces, el ser humano habita la realidad, pero simultáneamente también habita la posibilidad. Y la posibilidad hace que podamos crecer, fundamental. Entonces, cuando escribí ese texto de las propuestas esperanzadoras, lo hice porque cada vez que alguien trae en su palabra algo que posibilita el crecimiento de la realidad, se le tilda de optimista, de bonismo, de ¡buah! No es así, o sea, no tiene por qué ser así. El que niega que podamos cambiar, el que trae un pesimismo y una enmienda a la totalidad de que esto no puede ser de ninguna otra manera sino así, pues es aceptado y aplaudido. Negarla o criticar la realidad es muy sencillo, pero estudiar posibilidades para mejorarla es muy difícil. Requiere, pues eso, estudio, aprendizaje, observación, empirismo, confrontar pareceres, escuchar voces disconformes, en fin, una labor ardua para a ver qué podemos hacer para mejorarnos. Porque los que dicen que el ser humano, pues bueno, es una experiencia fallida, que esto no tiene remedio, se olvidan de algo muy básico que tiene que ver con la educación. La educación, a raíz de ella, es un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación es posible porque los seres humanos somos seres perfectibles. Es decir, somos nómadas hacia ángulos de mejora. Siempre estamos en tránsito, decía Nietzsche. El ser humano es la especie no fijada. Claro, nos estamos haciendo permanentemente y nos podemos hacer porque tenemos capacidad de imaginar y de convertir en posible lo que hasta ahora no era posible porque no existía. Podemos hacer existir lo que antes no existía. Somos seres creativos. Y yo creo que es el que necesitamos, ¿no? Para mejorarnos y para planificarnos. Claro, en ese sentido siempre me ha gustado una frase que decía Freire, esto de pasar de la cultura de la queja a la cultura de la transformación, que es real y que es verdad y que Sí, además yo lo he experimentado también en formaciones y tal, y es que es así y existe. O sea, que por eso es que ese pesimismo que se instala y tal, hay que darle aire. sí.
hay que matizar, porque yo sí estoy también a favor de la indignación. La indignación es un sentimiento muy necesario para la vida política, porque es la emergencia sentimental ante la contemplación de la injusticia. Es bueno que nos indignemos, pero no puede fosilizarse en una mera indignación, sino que tiene que ser una palanca para llegar a otros lugares. Y esos lugares es pensar otras posibilidades. Claro que sí, y además conecto con la siguiente pregunta que quería hacerte, era quizás una de las, bueno, de los aspectos que hay que tener en cuenta también en esa normalidad hacia la que queremos ir, es el tema de la incertidumbre y su relación con la Sí, inteligencia, que tú comentas, sí, a mi modo de ver, fantásticamente en el libro, esto de la inteligencia y la incertidumbre. ¿Puedes comentar un poco también a los sí, que nos están sí. escuchando? El día que decidí escribir ese texto, bueno, es una frase muy célebre de Kant, que decía que la inteligencia de un individuo se mide en función de cuánta cantidad de incertidumbre es capaz de gestionar. Claro, eran días de mucha incertidumbre, porque no sabíamos nada. De repente no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar confinados, tratábamos de hacer pronósticos sobre cómo sería el mundo post-coronavírico, no sabíamos nada, pero a nuestro cerebro le molesta sobremanera vivir en espacios en los que no sabía qué atenerse. Entonces, bueno, para suplir los vacíos de información, pues tiene herramientas, como puede ser la suposición, el inventarte, el suponer, el de repente tu idea convertirla en una certeza, en fin. Entonces escribí ese texto sobre la incertidumbre y luego hice, no me acordará muy bien, pero hice diferentes variaciones de la incertidumbre, ¿no? Porque no es lo mismo lo azaroso, lo impredecible, imprevisible, los imponderables, los intangibles, la contingencia, y todo un mundo, todo un universo sobre el que no sabemos nada. Lo que sí recuerdo es que citaba a Daniel Kahneman y su ensayo fantástico sobre construcción de juicios, pensar despacio, pensar deprisa, y como él comenta que muchos de nuestros juicios no tienen ninguna solidez argumentativa. Ah, claro. Sí. Las suposiciones, pero habitamos en la suposición como si creyésemos habitar en la certeza. Cuesta mucho vivir en la intemperie de las incertidumbres, Ujú. porque no saber a qué atenerte, el ser humano es memoria, pero también es proyección, y cuando nos proyectamos, cuando diseñamos el futuro, nos gusta saber hacia dónde vamos, ¿no? Y tener más o menos delimitado un camino. A veces hay que aceptar que no lo sabemos. Creo que en ese ensayo cuento una anécdota. Cuando yo escribí La razón también tiene sentimientos, este ensayo que pertenece a la trilogía Existencias al unísono, pues en muchas entrevistas me preguntaban que por qué había decidido escribir ese libro. Pues recuerdo que respondía lo siguiente. Citaba el título de Kahneman. Digo, si pienso despacio, perdón, si pienso muy rápido, puedo encontrar unas 10 o 20 respuestas a esa pregunta, y algunas muy brillantes y graciosas. Pero si pienso despacio, la única respuesta honesta es no sé. Si pensamos muy despacio a muchas cosas que nos rodean, la respuesta más honesta es depositar en nuestros labios no sé, no saber. Entonces, lo que tenemos que aprender es a convivir con no saber. Ujú. Qué bien. Pues tenemos también otra línea que en el libro también aparece, en este último libro, y que yo creo que es una línea de tu trayectoria, por lo menos en algún otro libro que yo he leído, que es un poco la mirada, la mirada hacia el otro, el trato con el otro. Y tienes un capítulo que dice, yo soy tú cuando yo soy yo. Está precioso, escrito además, y bueno, y encierra pues una filosofía que realmente tienes tú de la Sí, relación, de las interrelaciones, muy interesante. Si yo quieres soy yo. explicarlo brevemente. Yo soy, yo soy tú cuando yo soy yo. Bueno, es un verso de Porcelán, precioso, maravilloso, y que correlaciona con una idea que fue la que me inspiró a titular la trilogía Existencias al unísono. Una cosa es ser existencias colindantes, limítrofes, adyacentes. Por supuesto que somos existencias que limitamos con otras existencias, pero la existencia, la vida, surge porque el otro me insufla vida con su vida y yo hago lo mismo con la suya. Entonces, mi vida forma parte de la vida de los demás y son los demás los que me donan vida. Y entender esto es difícil a veces, ¿eh? Pero Sin tú, embargo, es fácil de entender en el confinamiento. Insisto, la pandemia, el coronavirus, eh, rápidamente la abstracción de la interdependencia, que cuesta horrores entenderla cuando se explica,
nos la puso enfrente de los ojos. Para cuidarme yo necesito cuidar al otro. Para cuidar al otro tengo que cuidarme yo. Entonces, ante esa realidad, era muy fácil ver que yo soy tú soy yo, pero porque nos donamos vida mutua, porque de lo contrario, vida humana mutua. La vida humana es vida compartida. Si no, sería otro tipo de vida, pero no la vida humana. Entonces, la vida humana es vida compartida y es vida en la que el otro me concierne a mí. Yo le concierno al otro. Eso se veía claramente en la hora de los aplausos. Cuando salimos a la ventana o al balcón a aplaudir, te confrontabas con el otro que te estaba mirando a los ojos y tú lo mirabas a los ojos, te dabas cuenta que nos necesitábamos mutuamente. La idea de la mutualidad y de lo que decía al principio con la reciprocidad indirecta. Ayudarte a ti es ayudarme a mí y viceversa. Pero fíjate tú por eso que qué nivel de conciencia y sobre todo desde el mundo educativo, ¿no? Desde el punto de vista educativo, qué nivel de conciencia tan interesante y tan fundamental para transformar realmente las realidades si los chavales, si los docentes y tal tienen esa percepción de yo soy tú cuando yo soy yo y de esa interconexión no como vidas paralelas, sino como interconexión mutua. Fíjate que ya desde el punto de vista docente, ¿no? Sí, la interdependencia es muy fácil de explicar. Yo también creo en uno de los libros, interdependencia, advertir que la mayoría de nuestros propósitos no pueden ser colmados de manera unilateral. Necesito indefectiblemente la cooperación, la colaboración del otro. Es tan fácil de verlo, Sí. pero para verlo tienes que mirar, claro, y tienes que tener predisposición a verlo. Si estás alienado, si estás centrifugado por este sinfín de tareas que requieren los tiempos de producción, pues no lo ves. Vas y conecto, exclusivamente a producir. Claro, y conecto con un poco ya la última pregunta que quería llevar en esta entrevista. Era pues esto, conectar precisamente con lo que estabas comentando, el individualismo, el materialismo, el neoliberalismo que tú comentas ahí. Y la pregunta que te tengo que hacer es, ¿realmente existe otro mundo? ¿Crees que existe, o sea, qué otro mundo mejor es posible? ¿Crees en ello? Por supuesto. Claro que creo en ello. Lo decía antes, somos seres perfectibles, es decir, no somos seres perfectos. De hecho, la perfección considero que no existe. Existe la perfectibilidad, que es un nomadismo que permanentemente nos va aproximando hacia una versión mejorada de nosotros mismos. Pero siempre viviremos en la condición de ser susceptiblemente mejorados. Es así, porque somos una especie en curso. Siempre estamos en tránsito. Pues por supuesto que otro mundo es posible. Popper decía, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y siento profundamente. El mundo siempre es susceptible de ser mejorado. Y tenemos herramientas para ello. Las dos grandes herramientas que hemos encontrado son, por un lado, el diálogo y por otro, la dignidad humana. Dialogando desde el respeto a la dignidad humana, es decir, hacia el valor que toda persona posee por el hecho de serla, no tiene que ameritarlo con nada, con ninguna conducta, es suficiente. Y luego, es muy importante, y el TEI recalca mucho este aspecto, que la conducta es mejorable. No podemos caer en discursos sobre la esencia humana porque no nos conducen a nada. Yo no sé si el hombre es bueno o es malo, pero sí sabemos que a través de valoraciones de índole ética, sabemos que hay ciertas conductas que mejoran la convivencia y hay otras que la perjudican, la estropean notablemente. Entonces, lo que sí podemos hacer es pertrecharnos el conocimiento para que nuestra conducta mejore y mejore, por lo tanto, la convivencia y, por lo tanto, mejore la vida compartida. Perfecto. Pues muchas gracias, Josemi. Ha sido un placer, de verdad, compartir contigo estos instantes, estos minutos. De verdad que, pues eso, un placer esta charla. Y me encantaría que nuestros oyentes, pues eso, la escucharan con calma también. Y recordar también a los oyentes, pues el último libro que tiene Josemi, acerca de nosotros mismos, ensayos desde el confinamiento. Pues muchas gracias por tu tiempo, Josemi. Pues muchas gracias, José Antonio, y también muchísimas gracias a todos los que nos presten un poquito de su atención para escuchar y vernos estos minutos de charla y de encuentro. Muchísimas gracias a todos y todos. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta pronto, un fuerte abrazo.